Robert Velázquez diseñaba los chips que moverían al mundo el año siguiente, pero nunca imaginó que el futuro no estaba hecho de silicio, sino de raíces. En las sombras de Sierra Nevada, California, algo que no debería existir está transmitiendo. Y no es una señal de radio, es un latido. Bienvenidos al primer capítulo de FitosXT, la anomalía. Soy Dr. Zero Sci-Fi, tu narrador de historias de ciencia ficción. Si al final te gusta esta historia que es de mi propia autoría, entonces concédeme un like, suscríbete y activa la campanita. Así me motivas a seguir escribiendo. Inicia la intro en 3, 2, 1. Un enorme objeto de naturaleza orgánica se mantenía en órbita geoestacionaria sobre la Tierra. Pero no era el único, de hecho estaban llegando miles idénticos. En cierto momento todos se movieron en dirección a la superficie del planeta. Y en consecuencia, cada uno terminó estrellándose y liberando la energía de 100 bombas nucleares. Capítulo 1. La anomalía. Robert Velázquez ajustó los parámetros de su visor de realidad aumentada, pero la señal seguía parpadeando. Era irónico que estuviera en la naturaleza. Porque trabajaba para TSMC en Silicon Valley, California, diseñando la arquitectura de los nuevos chips de 1,4 nanómetros que moverían al mundo el próximo año. Y allí estaba él, incapaz de conseguir una conexión estable con Internet en las estribaciones de la Sierra Nevada. Maldita obsolescencia, masculló. A sus 42 años, Robert sentía que el ritmo de su vida lo marcaban los algoritmos de un programa. Su mente era un mapa de puertas lógicas y fotolitografía ultravioleta profunda. Por eso, aquel fin de semana de desconexión era una prescripción médica, no un gusto. El bosque, denso y cargado de un olor a pino y tierra húmeda, le resultaba un sistema operativo caótico y desordenado. Se desvió del sendero principal buscando el silencio que el área de campismo no ofrecía. Cerca de una formación de roca volcánica, algo captó su ojo entrenado en la detección de fallas microscópicas. A la sombra de un saliente basáltico, crecía algo que no encajaba en la botánica de California. Era un extraño cactus de forma humanoide, del tamaño de un niño pequeño, con una piel de un verde grisáceo tan mate que parecía absorber la luz. Como la mayoría de las cactáceas carece de hojas. Pero las espinas que brotan de las junturas no son simples púas, sino filamentos plateados, casi translúcidos, que vibran con una frecuencia imperceptible. Robert se acuclilló. Como ingeniero, su primer instinto fue apreciar la simetría de la corteza compuesta de placas hexagonales perfectamente alineadas, como el diseño de un panal de abeja pero con la textura del grafito industrial. ¿Qué demonios eres?, susurró, extendiendo la mano. Al rozar la superficie, no sintió la suavidad de una planta ni la aspereza de un cactus. Sintió una vibración eléctrica rítmica. La piel estaba fría, pero bajo ella, detectó un flujo de calor constante. Era un gradiente térmico perfecto. Entonces sacó su navaja técnica para tomar una pequeña muestra de la corteza. Al aplicar presión, la hoja de acero al carbono, diseñada para durar décadas, se astilló con un chasquido seco, dejando apenas una marca blanquecina en la placa gris. Robert se quedó helado. Aquello no era madera. No era fibra. Aunque parecía celulosa con una densidad desconcertante que desafiaba su comprensión de la ingeniería de materiales. En ese momento, el objeto biológico emitió un suspiro químico, un aroma denso, parecido al ozono y a la vainilla amarga. En su reloj inteligente, la gráfica de interferencia electromagnética se salió de la escala. El cactus no estaba solo vegetando, estaba transmitiendo. Robert no se movió. El silencio del bosque, que antes le resultaba irritante, ahora le parecía un vacío de datos que aquel pequeño ser llenaba con su sola presencia. A sus 42 años, el historial de Robert era una sucesión de lanzamientos de productos y patentes de semiconductores. No había fotos de una esposa en su escritorio de Santa Clara, ni dibujos de niños pegados en su refrigerador. Su hogar en Palo Alto, California, era un santuario de minimalismo tecnológico, con servidores silenciosos, una cama que medía cortos ciclos de sueño, y una moderna cafetera de precisión.
Para Robert, las relaciones humanas eran sistemas con un ruido de señal demasiado alto, las personas eran impredecibles, ineficientes y, en última instancia, agotadoras. En cambio, lo que tenía frente a él era orden puro. Eres una pieza de ingeniería, susurró, con una admiración que nunca había sentido por un ser vivo. Una arquitectura cerrada. Con una meticulosidad quirúrgica, Robert no intentó arrancar el cuerpo vegetal. En lugar de eso, sacó de su mochila un escáner térmico de mano que usaba para revisar el sobrecalentamiento en placas de prototipado. La pantalla mostró algo imposible: el centro del organismo vegetal mantenía una temperatura constante de 38 grados Celsius, pero sus espinas externas estaban a la temperatura del ambiente, disipando calor con una eficiencia termodinámica que humillaba a cualquier disipador de cobre que él hubiera diseñado. Eres mucho más que un cactus. De pronto, el objeto realizó un movimiento imperceptible para un ojo humano común, pero no para alguien acostumbrado a detectar latencias de nanosegundos. Una de las placas hexagonales de su piel se contrajo. Fue un movimiento hidráulico, lento y fluido, como el de un perezoso despertando de un sueño de siglos. Robert sintió un escalofrío. Aquel organismo vegetal no estaba inanimado. Estaba procesando el entorno. Estaba gestionando el sobrecalentamiento como un eficiente radiador. Además se movió. Y en ese proceso, Robert, el hombre que había optimizado la vida para no necesitar a nadie, se sintió por primera vez observado por una inteligencia que al parecer operaba en la escala de tiempo de uno de sus servidores. Decidió que no podía dejarlo allí. Si el gobierno o una corporación rival lo encontraba, lo cortaría en pedazos para estudiarlo. Robert necesitaba entender esa celulosa densificada. Necesitaba saber cómo un organismo vegetal había logrado lo que él llevaba 20 años intentando: la integración perfecta de procesamiento y energía. Sin usar fuerza, Robert comenzó a cavar alrededor de la base con sus propias manos, cuidando de no dañar las raíces que se sentían como cables de fibra de carbono. En su mente, ya estaba diseñando una interfaz para comunicarse. Fin del capítulo. ¿Crees que Robert Velázquez será capaz de comunicarse con la anomalía? El evento cuando los objetos voladores no identificados impactan la Tierra, ¿corresponde a una invasión futura? Fitos XT es una serie de 8 capítulos ya terminados, y el segundo puedes escucharlo el próximo lunes.